Bendiciones y gracias por compartir con nosotros. La reflexión del día de hoy se titula Rendirse al Espíritu Santo. Rendirse al Espíritu Santo no es levantar las manos en una reunión, no es llorar con una canción profunda, no es repetir frases como haz lo que quieras en mí. Todo eso puede ser emocional, pero no necesariamente espiritual. La verdadera rendición al Espíritu Santo comienza cuando dejamos de intentar controlarlo, cuando dejamos de decirle cómo debe hablarnos, cuando debe actuar y qué cosas debe cambiar primero. La rendición verdadera es renunciar al derecho de decidir, es soltar las riendas, es dejar de proteger zonas del alma que aún no han sido tocadas por su luz, porque mientras el alma conserve el dominio, el espíritu no puede gobernar. La rendición al espíritu no es un evento, es un proceso de desocupación interior donde el yo es desplazado por la presencia activa de Dios. Muchos quieren ser guiados por el Espíritu, pero no están dispuestos a ser vaciados. Y mientras el alma esté llena de deseos, temores, planes, opiniones, estrategias, no hay lugar para la dirección divina, porque el Espíritu Santo no grita, no se impone, no compite con la voluntad humana. Él solo gobierna cuando encuentra rendición. Y esa rendición no es automática, no ocurre en una oración de consagración, es progresiva, es diaria, es concreta. Comienza cuando el creyente decide dejar de actuar por iniciativa propia, cuando ya no se mueve solo por necesidad, cuando aprende a esperar antes de hablar, a callar antes de opinar, a consultar al Señor antes de actuar. Así comienza el camino de la rendición, no con fuego emocional, sino con un acto de sometimiento interno que dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mayor obstáculo para rendirse al Espíritu Santo verdaderamente no es el pecado evidente ni la ignorancia bíblica, es el yo que aún quiere tener control. Es la voluntad humana no quebrantada, que busca hacer la obra de Dios a su manera. Y mientras ese yo siga en el trono del alma, el espíritu no podrá fluir con libertad, porque él no comparte el gobierno, él no cohabita con el orgullo, él no negocia con la autosuficiencia. La obra principal del Espíritu Santo en el creyente no es primero el poder, ni los dones, ni las experiencias externas, es el quebrantamiento. Él no viene primero a hacer grandes señales, sino a reducir al hombre interior hasta que el alma deje de interferir con el espíritu, porque sólo cuando el alma ha sido callada, la voz del espíritu se vuelve clara, y esa rendición no ocurre en lo espectacular, sucede en lo secreto, en los momentos donde decidimos esperar en lugar de actuar, donde elegimos obedecer sin entender, donde morimos a nuestra opinión aunque tengamos razón, donde guardamos silencio cuando el alma quiere justificarse. En cada uno de esos momentos estamos rindiéndonos, estamos cediendo terreno, estamos reconociendo que no somos el centro, que no sabemos cómo gobernar nuestra vida, que necesitamos al Espíritu Santo, no como asistente, sino como Señor.
Y eso es radicalmente distinto, porque muchos aceptan al Espíritu como guía, pero no como dueño, como ayudador, pero no como autoridad, como consolador, pero no como gobernador. Y mientras Él no sea el Señor absoluto, su obra estará limitada. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14, lo deja claro, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice los que tienen al Espíritu, sino los que son guiados por Él. La diferencia está en la posición. ¿Quién decide? ¿Quién marca el rumbo? ¿Quién tiene la última palabra? Rendirse al Espíritu Santo verdaderamente es vivir bajo su gobierno en lo práctico, no solo en teoría. Es consultarlo antes de elegir, es esperar en oración hasta recibir luz, es ajustar el paso según su ritmo, no según una urgencia. Es preferir su voluntad aunque implique pérdida. Es soltar la reputación, la agenda, la comodidad con tal de no apagar su testimonio. Muchos preguntan, ¿qué debo hacer para rendirme al Espíritu Santo? Pero esa no es la mejor pregunta. La verdadera pregunta es, ¿qué debo dejar de hacer? Porque la rendición no comienza con acción, sino con renuncia. Ay, Santo Padre. No es añadir algo, es soltar lo que estorba. En primer paso, el primer paso práctico es callar. Aprender a no reaccionar impulsivamente, a no correr a resolver todo, a no moverse sin dirección, a esperar. El segundo paso es exponerse a la luz, orar con sinceridad. Espíritu Santo, muéstrame todo lo que te impide gobernar en mi vida. Y cuando Él empiece a señalar hábitos, palabras, relaciones, estructuras, pensamientos, obedecer sin discutir, ese es el camino. Y el tercer paso es cultivar comunión con Él. No solo momentos emocionales, sino una vida interior constante de apertura, de escucha, de diálogo secreto con Él. Así se forma la sensibilidad, así se entrena la obediencia, así se aprende a fluir con su voluntad. Rendirse al Espíritu Santo verdaderamente es morir cada día al impulso de vivir para uno mismo. No es una experiencia mística aislada, ni un evento emocional que ocurre en una reunión intensa. Es una postura interior, silenciosa, firme, que afecta cada aspecto de la vida. Es rendirse en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo invisible, porque el Espíritu Santo no solo quiere guiarnos en los grandes pasos del ministerio, sino en las decisiones que nadie ve, cómo hablamos con los nuestros, cómo administramos nuestro tiempo, cómo tratamos a los que no pueden retribuirnos, y es allí donde comienza su obra más profunda. El Espíritu no busca usarnos primero, sino poseernos. No busca primero que hagamos grandes cosas, sino que seamos su morada absoluta, limpia, disponible. Y para eso, Él necesita quebrar el alma, silenciar la carne y establecer una sola voz dentro del hombre, la suya. Esa rendición se expresa primero en el trato con el orgullo, porque el espíritu resiste al soberbio. El alma que aún se cree capaz, fuerte, entendida, no puede ser gobernada. Por eso, el camino de la rendición empieza por aceptar que no sabemos lo que conviene, ni lo que edifica, ni lo que Dios realmente desea.
como dice la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa confesión de incapacidad no es resignación, es el inicio de la rendición. El rendido no presume, no presume saber, ni hablar, ni elegir, ni discernir. Pregunta, espera, consulta, cede, se detiene, no porque sea inseguro, sino porque es dependiente. Su seguridad no está en su experiencia, sino en la dirección del Espíritu. Luego, esa rendición se manifiesta en la obediencia radical, incluso cuando el alma no lo comprende. El Espíritu muchas veces pedirá cosas que no cuadran con la lógica humana. Nos hará soltar lo que amamos, nos hará callar cuando queremos explicar, nos llevará a caminos estrechos que otros no comprenden. Pero allí es donde se revela si hay verdadera rendición, porque obedecer lo que se entiende no es rendición, es conveniencia. Pero cuando el espíritu dice no avance y el alma quiere correr, o cuando él dice espera y todo dentro de ti grita ya y aún así obedece, eso es rendición. No ciega, sino confiada, no emocional, sino espiritual, no basada en lo que siente, sino en lo que él dice. Una de las señales más claras de una vida rendida al espíritu es la paz sostenida. No una paz emocional, sino espiritual, esa calma que permanece cuando todo alrededor se descompone, esa quietud interior que no se pierde ante la crítica, la presión, el conflicto, porque el alma ya no está en el centro, porque el yo ya no necesita defenderse, justificarse ni afirmarse, porque el espíritu mismo ha tomado el control y donde Él reina, reina también su paz, como dice la carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Allí donde gobierna esa paz es porque alguien ha sido rendido. Otra evidencia de una vida rendida al Espíritu es la sensibilidad continua a su voz. El creyente que se ha rendido no vive apagando alertas internas, no se endurece cuando el espíritu lo redarguye, no justifica cuando el espíritu lo frena, sabe escuchar el susurro, la incomodidad santa y el testimonio interno que dice, esto no es para ti o este no es el tiempo. Y porque ha aprendido a obedecer rápido, crece rápido, porque no discute con Dios, sino que se ajusta a su dirección. Madura más allá de los años, se vuelve confiable en lo espiritual, no porque sepa mucho, sino porque cede rápido. Esa es una de las claves más altas del crecimiento espiritual. No cuánto sabes, sino con pronto, qué pronto obedece. Pero nada de esto ocurre sin una decisión diaria, porque la rendición no es un acto del pasado, es una postura presente. Hoy puedes haber obedecido y mañana resistir. Por eso el apóstol Pablo dijo en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 31, cada día muero, no una vez, cada día, porque cada día hay una parte del alma que quiere recuperar el trono. Cada día hay un pensamiento, una reacción, una decisión que quiere pasar por encima del espíritu. Y cada día debemos decidir quién gobernará hoy, el alma o el espíritu. La urgencia, la urgencia o la dirección divina, lo lógico o lo verdadero,
Por eso rendirse al Espíritu Santo no es para los fuertes, es para los débiles, que reconocen su necesidad de ser gobernados. Es para los que se cansaron de vivir en sus fuerzas, es para los que ya no quieren controlar, para los que han visto el vacío de su alma y han decidido ceder todo el control al Consolador. Allí comienza la verdadera comunión, allí comienza el reposo, allí comienza la verdadera utilidad para Dios, porque el Espíritu no busca instrumentos talentosos, busca vasos rendidos. Hombres y mujeres que han muerto hombres y mujeres que han muerto su iniciativa y ahora viven para obedecer su voz, incluso cuando esa voz los lleva por caminos que no habían elegido. Rendirse al Espíritu Santo verdaderamente no significa únicamente obedecer sus mandatos más visibles o espectaculares, significa ceder también en las zonas más interiores del ser, es permitirle al Espíritu tocar aquellas áreas donde aún hay temor, donde hay recuerdos no resueltos, donde hay inclinaciones que justificamos con espiritualidad. El Espíritu no solo quiere llevarnos a hacer cosas para Dios, sino a ser plenamente gobernados por Dios. Y eso implica abrirle la puerta no solo a nuestro ministerio, sino a nuestra historia, no solo a nuestras decisiones futuras, sino a nuestras motivaciones más profundas. Porque hay obediencias que parecen espirituales, pero están contaminadas por la búsqueda de afirmación, por la necesidad de aceptación, por heridas no sanadas que disfrazamos de celo por el Señor. Por eso el Espíritu comienza su obra quebrando las bases del yo, no las ramas externas del comportamiento. Una rendición verdadera requiere permitirle al Espíritu Santo que desmonte incluso las intenciones buenas que nacen del alma, porque no todo lo bueno es espiritual, no todo lo que parece correcto es aprobado. Ojo aquí, como dijo el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Esa rendición a su pensamiento, a su manera, a su ritmo, es la más difícil para el alma. El alma quiere servir a Dios, pero a su modo. Quiere avanzar, pero sin esperar. Quiere entender antes de obedecer. Y mientras estas condiciones estén presentes, el espíritu no puede obrar con libertad. Él es santo y su santidad no admite negociación. En el camino de la rendición, Dios muchas veces nos conducirá por temporadas de aparente sequía, no porque Él se haya ido, sino porque quiere que aprendamos a seguirlo, no por estímulos emocionales, sino por obediencia desnuda. Ahí se prueba la rendición, cuando ya nos sentimos, cuando ya no sentimos, pero seguimos, cuando no entendemos, pero confiamos, cuando no haya aplauso, pero permanecemos, cuando no hay visibilidad, pero seguimos sembrando en secreto. Esos momentos son preciosos para el espíritu, porque ahí se prueba que ya no vivimos por el alma, sino por el espíritu, que ya no dependemos de la recompensa inmediata, sino que hemos aprendido a andar por fe, no por vista, como enseña la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Rendirse al Espíritu es también aprender a discernir sus pausas. Hay momentos en que el Espíritu nos detiene, cierra puertas, nos responde, silencia su voz y el alma se inquieta. Pero ahí el rendido no reacciona, espera, guarda silencio
mantiene el corazón en reposo, porque sabe que no es el movimiento de lo que lo sostiene, sino la permanencia en Cristo. Este tipo de madurez no se desarrolla en una conferencia, se forja en la intimidad. La repetición en la repetición, en el hábito de escuchar, en la práctica constante de decirle al Espíritu, no quiero avanzar sin ti. Y cuando esa actitud se vuelve un reflejo, entonces empezamos a caminar como verdaderos hijos del reino. Otra característica de los que se han rendido al Espíritu es que no tienen problema con la obediencia delegada. Es decir, no solo se rinden al Espíritu en lo privado, no hacen, también lo hacen a través de las personas por medio de las cuales se habla. El Espíritu el Espíritu usa a otros para tratar con nosotros. A veces, la palabra del Espíritu viene por boca de un hermano que ni siquiera conoce nuestras situaciones. A veces viene en forma de corrección, otras veces en forma de freno o de incomodidad. Y si nuestro yo no está rendido, resistiremos, nos ofenderemos, nos cerraremos, pero si hemos sido vencidos por dentro, reconoceremos el fluir del Espíritu, aunque no nos guste la forma en que Él ha escogido hablar. Por eso la rendición al Espíritu es imposible sin humildad. La humildad no es pensar menos de uno mismo, es dejar de pensar en uno mismo, es permitir que otro tenga razón aun cuando no la tenga, es callar cuando podríamos hablar, es aceptar el trato sin endurecer el corazón. El humilde no busca defenderse, no busca tener la última palabra, no busca preservar su imagen, solo quiere obedecer. Ay, Padre, solo quiere agradar a aquel que lo llamó. Esa es la clase de corazón donde el Espíritu se siente en casa. Y esa es la clase de vida que Él puede usar sin restricciones. Y aquí llegamos al punto más alto. Ojo aquí, mi gente. Rendirse al Espíritu Santo verdaderamente significa vivir bajo su presencia como única motivación. No buscar más unción, sino más comunión. No buscar más poder, sino más obediencia. No buscar más resultados, sino más permanencia. Cuando el Espíritu encuentra un creyente con ese carácter, puede gobernar, puede hablar, puede delegar, puede manifestarse, porque no hay interferencia, porque no hay dobleces, porque ya no vive el yo, sino Cristo en él. Entonces, ¿cómo rendirse verdaderamente al Espíritu Santo? Aquí de manera práctica te voy a dar 5 actitudes concretas. Primero, oración de entrega diaria. Comenzar el día diciendo con sinceridad, Espíritu Santo, hoy no quiero hacer nada sin ti. Guíame, repréndeme, deténme si me adelanto, despiértame si me adormezco. Tienes el control. Heme aquí. Segundo, permanecer en la palabra, no para acumular conocimiento, sino para que el Espíritu tenga materia prima para hablarte. Él no contradice la escritura y usa su palabra para formar tu sensibilidad. Tercero, confesión inmediata. Cuando el Espíritu te redarguye, no discutas, no demores, no justifique. Confiesa, pide perdón, humíllate, corrige. Cuarto, obediencia rápida. No negocie con la voz interna. Si sabe que Él te ha hablado, hazlo, aun si no entiendes, aun si no te conviene. Quinto, vigilancia constante. Mantente sensible y verás la gloria de Dios. Discierne el ambiente, escucha tu interior,
Si algo te roba la paz, detente. Pregunta al Señor antes de avanzar. Esto es rendirse. Esto es vivir como templo del Espíritu Santo y no como dueño. Esto es lo que significa verdaderamente andar en el Espíritu. Y ahora, al cerrar esta reflexión, no podemos simplemente guardar estas palabras como un buen mensaje o una enseñanza profunda, porque el Espíritu Santo no está buscando oyentes interesados, está buscando creyentes rendidos, hombres y mujeres que digan con sinceridad, no quiero vivir más por mi cuenta, no quiero seguir reaccionando desde mi alma, no quiero dirigir mi vida aunque tenga buenas intenciones. Quiero ceder, quiero rendirme, quiero que tú gobierne, es por completo. Y esa rendición no es romántica, es concreta, es diaria. Es dolorosa al principio, pero gloriosa al final, porque cuando el Espíritu toma el control, la vida cambia de naturaleza. Ya no es nuestra, es suya. Ya no vivimos para hacer cosas para Dios, sino que vivimos porque Él vive en nosotros. El Señor no necesita más actividades desordenadas, ni más siervos bien intencionados, pero no gobernados. Él necesita testigos del reino, hombres y mujeres que vivan bajo su voz, que respondan a la más leve, al más leve susurro de su presencia, que no se muevan sin dirección, que no decidan sin consulta, que no hablen sin carga. Eso es el fruto de una rendición verdadera, una vida crucificada, escondida, disponible, una vida útil, no por su fuerza, sino por su rendición, como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, tú que has escuchado estas palabras, ¿ya te rendiste de verdad? ¿O aún decides, opinas, diriges y corriges al Espíritu cuando su camino no te agrada? Hoy es el día de volver al altar. Te lo voy a repetir. Hoy es el día de volver al altar, de vaciar el alma, rendirse con todo el corazón. Espíritu Santo, deseo el trono. No quiero usarte para mi obra. Quiero que hagas tu obra en mí. No quiero que me acompañes. Quiero seguirte. No quiero que me inspires. Quiero obedecerte. Y si haces esta oración con sinceridad, prepárate, porque Él comenzará a tratar contigo, a mostrarte, a despojarte, a formarte, pero también comenzará a fluir en ti de un modo nuevo, con claridad, con vida, con gozo profundo, con dirección constante. Y eso vale más que cualquier otra cosa. Y si conoces a alguien que vive en confusión, que lucha con el alma, que quiere agradar a Dios, pero no sabe cómo soltarle el control, comparte estas palabras. Este video puede ser una semilla que el Espíritu use para llevar a otros al altar de rendición, porque en este tiempo, más que nunca, Dios está buscando vasos vacíos y solo los vacíos pueden ser llenados, solo los rendidos pueden ser enviados, solo los gobernados pueden representar a Cristo aquí en la tierra y andar en legalidad, o sea, en sincronización con el cielo. Dios amado, que estas palabras no queden en tu cabeza, que te lleve a tus rodillas, porque desde allí comienza el reino, desde allí el Espíritu toma su lugar, desde allí empieza la verdadera vida espiritual. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.